Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestra clase de discipulado bíblico para el día de hoy. Hoy iniciamos un nuevo nivel de discipulado, el nivel 4, llamado y enviado. Y la lección número 1, con la que iniciamos este nivel, se titula Enviado por el Señor. Y el objetivo de esta lección es ser un multiplicador de discípulos de Cristo como enviado del Señor. Acompáñenme a hacer una breve oración. Padre eterno, en esta hora del día te agradecemos por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de estudiarla y de encontrar en ella el alimento espiritual que necesitamos y la guía para nuestra vida diaria. Bendice nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iniciamos en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 13, para recordar por qué debemos hacer discípulos. Necesitamos hacer discípulos porque la gente necesita la salvación. Dice Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sin embargo, muchas veces hemos cometido el error de creer que invocar el nombre del Señor es solamente mencionarlo, cuando realmente dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, para que una persona realmente invoque el nombre del Señor Jesús, primero debe creer en Él. Debe poner su confianza en Él. Y dice el 14 a continuación, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así que necesitamos recordar que hemos sido enviados por el Señor a ser testigos suyos. Nuestro mensaje debe ser Cristo. Necesitamos hablar de Jesús para que las personas lo conozcan, confíen en Él y creyendo en Él puedan ser salvos. Y esto lo vamos a confirmar en Marcos capítulo 16, versículo 15, que dice así, y les dijo, hablando el Señor Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A esto nos ha enviado el Señor, a predicar el evangelio por donde quiera que vamos, donde quiera que estamos, con la gente a nuestro alrededor. Hemos sido enviados a predicar el evangelio a toda criatura. Lamentablemente nos hemos dejado llevar por las tradiciones y de pronto creemos que el evangelismo es repartir folletos o que el evangelismo es invitar a la gente a un culto. Pero no, en la mente de Dios el propósito es que cada uno de nosotros, con la gente que nos rodea, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, podamos llevarles a conocer a Cristo para que sean salvos. Y luego dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y muchas veces este versículo ha sido mal utilizado por sectas que enseñan que para ser verdaderamente salvo la persona tiene que haberse bautizado. Ahora, esto no es lo que dice la Biblia. Claramente la segunda parte del texto dice, mas el que no creyere será condenado. Si realmente el bautismo fuera necesario para la salvación, el texto diría, o el Señor Jesús hubiera dicho, el que no sea bautizado será condenado. Pero no, dice el que no creyere. Entonces, ¿por qué la primera parte dice Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo? Es porque en la mente de Dios, el que cree se bautiza. No hay una división de eventos.
Claro, hay situaciones que se escapan de nuestras manos, personas que creen en Cristo en el hecho de muerte, que ya no tienen tiempo de obedecer al Señor con el bautismo. Pero eso es una cosa aislada. Lo triste, lo lamentable es que hoy en día hay personas que dicen creer en Cristo, pero que se niegan a bautizarse. Yo no me quiero bautizar. Déjeme decirle, con la luz que nos da la palabra de Dios, que si usted dice creer en Cristo, pero no se quiere bautizar, lo único que está haciendo es dar evidencia de que no ha creído verdaderamente en Jesús. Porque el que cree se bautiza. El que cree en Jesús es porque lo conoce y quiere obedecerle. Esa es la cuestión ahí. Entonces el Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio, pero una vez que la persona cree, yo que le hablé de Cristo debo llevarlo a bautizarse. Debo llevarlo al convencimiento de que obedezca a Cristo en el paso del bautismo. Lo vamos a confirmar con Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, que los conocemos muy bien. Primero dice el Señor Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él establece su autoridad. Él es el que nos va a dar la siguiente orden: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que la forma de hacer discípulos es llevándolos al paso de obediencia del bautismo. Si yo solo le hablé de Cristo y me fui, es bueno hasta cierto punto que yo hable de Cristo a la gente, porque Dios los puede convencer de pecado y salvarlos. Pero eso no es lo que el Señor nos está ordenando. Él nos está pidiendo que hagamos discípulos. Así que cuando yo le hablo a alguien de Cristo, tengo que esperar, estar atento para cuando Dios obre y esa persona crea y nazca de nuevo, yo mismo tengo que estar ahí para enseñarle lo que sigue, que es el bautismo. Y una vez que le enseñé acerca del bautismo, dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo mismo, que le hablé de Cristo, que lo llevé a conocer a Jesús, que fui el medio para que Dios lo salvara, yo le tengo que enseñar acerca del bautismo. Y yo le tengo que enseñar de la oración, de la lectura bíblica, de la importancia de congregarse y todo lo demás. De vivir una vida en santidad, apartada del pecado. Ese es el problema real de la iglesia de hoy. Que todo eso lo hemos dejado en manos de los profesionales. El pastor es el que debe discipular. El ministerio de evangelismo es el que debe evangelizar. El ministerio de discipulado es el que debe discipular. Y nosotros los cristianos, a disfrutar de que somos hijos de Dios. Pues no, mis amados hermanos. El Señor nos ha llamado a hacer discípulos. Si usted verdaderamente es hijo o hija de Dios, tiene este llamado de ir, predicar el evangelio y hacer discípulos. Lograr transmitir al nuevo creyente la enseñanza que nosotros ya hemos recibido. ¿Y con qué confianza lo vamos a hacer? Dice al final del versículo 20, Mateo 28, 20, parte B. Y he aquí, dice el Señor Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está con nosotros. Él nos envía, pero Él nos acompaña. Él nos envía, pero Él nos capacita. Nos da la fuerza, nos da las palabras. Lo único que espera de nosotros es la disposición. Ahora, hemos sido llamados para ser salvos.
Hemos sido enviados a ser discípulos. ¿Qué vamos a hacer? Si el Señor nos llama y nos envía, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Vamos a ver el ejemplo de los primeros discípulos en Marcos 16:20. Dice: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer al ser enviados por el Señor? Debemos obedecerle. Debemos ir y predicar el Evangelio, hablar de Cristo, hacer discípulos bautizándolos. Tal vez usted no los va a bautizar en el agua literalmente, pero usted les va a enseñar esa necesidad de obedecer a Cristo. Y después continuar enseñándoles para que ese nuevo creyente también haga discípulos. Así es como se multiplica la iglesia del Señor. Eso es lo que debemos hacer. Pero mi pregunta para usted hoy es: ¿qué va a hacer usted? No puede decir no sabía, ya lo sabe. Espero en Dios que usted y yo podamos pedirle perdón al Señor, porque le hemos fallado, le hemos desobedecido, y permitir que Él nos guíe para convertirnos en multiplicadores de discípulos de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestra desobediencia, nuestra negligencia. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a practicar lo que estamos aprendiendo. Ayúdanos a hablar de Cristo, a predicar el Evangelio, a hacer discípulos, bautizándolos, llevándolos a ese crecimiento espiritual. Ayúdanos a cada uno de nosotros, a mis hermanos, a mis hermanas, a hacer discípulos y a enseñarles para que ellos también hagan discípulos de Cristo. Y entonces tu iglesia crezca, tanto espiritualmente como en cantidad, porque ese es tu deseo. Que tu nombre sea glorificado hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Somos llamados y ahora somos enviados por el Señor a ser discípulos de Cristo. Que Dios les bendiga grandemente.